siempre fue como una materia que siempre es mucho mejor darla en forma práctica, a partir de casos, problemas disparadores, y que vamos a ir desarrollando la aplicación de todo lo que ustedes ya vienen sabiendo previamente de farmacología. Entonces, sin la práctica en sí es bastante más complejo poder desarrollarlo, pero bueno, la idea de hacerlo así es: ustedes conmigo van a tener ahora como un seminario teórico que es bastante pesado, para decirlo de una manera, donde vamos a hacer un repaso de las guías y de donde ustedes los pueden leer, como para que más o menos vean las recomendaciones. Este seminario les va a quedar en el entorno disponible para que después ustedes lo puedan ver las veces que necesiten. Y el viernes de esta semana, si yo no recuerdo mal, vamos a estar haciendo una clase de consulta, que la idea es hacer tipo aplicación práctica. Entonces, si ustedes pueden rever este seminario o estudiar o leer lo que tratamos ahora, les va a ser de mucha mayor utilidad. Entonces, el viernes nos juntamos, yo les doy unos casos clínicos y los vamos charlando juntos a ver qué cosas les quedó clara y qué cosas no. El seminario en sí, por lo que tengo entendido, no tiene que justificarme la asistencia, pero como todavía está todo medio como no del todo aclarado, yo les pido que en la casilla de mensajes me vayan poniendo presente, así me queda el registro de que estuvieron y quiénes estuvieron, ¿sí? Lo que sí o sí va a ser obligatoria es la clase de consulta, donde lo vamos a hacer tipo taller, ¿ah? Entonces, igualmente ahora vayan poniendo el presente, así yo después, cuando ustedes se van todos, yo les tomo la asistencia desde ahí, ¿está? Bueno, denme un segundo que voy a compartir pantalla. Bueno, creería que ahí estamos. ¿Ven bien? Sí, profe. Bueno. Y no tengo la certeza de que esté grabando en realidad. No, no está grabando, profe, ahora. No, por eso, a ver, no me equivoco acá. Ahí estamos, creería que ahí sí. Ahí está. Ahí estamos. ¿Ven bien ahí? Sí, Bueno, profe. yo lo que les voy a contar ahora, más o menos, es un breve repaso de lo que son los antimicrobianos en sí, y después me voy a dirigir específicamente a determinado tipo de patologías muy prevalentes, que son las que ustedes no pueden no saber cuando terminan de cursar clínica. Arrancando primero por los mecanismos de acción de los diferentes antimicrobianos, eso calculo que ya lo saben, pero fíjense que se dividen en distintos tipos, dependiendo de los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, que son los beta-lactámicos y la vancomicina, los que inhiben la síntesis de las proteínas a nivel de la inhibición de las subunidades 50S, que son los macrólidos y la clindamicina, los que inhiben la síntesis proteica en la otra subunidad, que es la 30S, que son los aminoglucósidos y las tetraciclinas, los que inhiben la ADN-girasa, que son las quinolonas, inhiben la síntesis del ácido fólico, que es el trimetoprim sulfametoxazol, el cotrimoxazol, y los que inhiben la ARN polimerasa, que es la rifampicina. Ustedes van a ver que siempre se diferencian, dependiendo en dos grandes grupos, los mecanismos.
dependiendo en sí el mecanismo de acción y el efecto que generan sobre las bacterias, teniendo en cuenta que los antibióticos son para las bacterias, salvo algunas excepciones que pueden llegar a tener efectos sobre algunos parásitos, pero en general es contra las bacterias. Algunos son bactericidas y otros son bacteriostáticos. Ustedes van a ver que siempre hay como una tendencia a creer que los que son bacteriostáticos son menos efectivos que los bactericidas. Ustedes van a ver que hay un montón de trabajos publicados en donde no hay una diferencia realmente significativa entre uno y otro, pero en general uno trata de priorizar en determinado tipo de pacientes, sobre todo aquellos que tienen inmunodepresión o que sus defensas no van a poder colaborar con la eliminación de la infección, en donde uno tiende a usar más bactericidas que bacteriostáticos. Pero en sí, en los trabajos a grande escala, ustedes van a ver que no hay una diferencia muy significativa entre una cosa y la otra. Pero es importante saber que uno está usando un antibiótico bacteriostático contra una bactericida en determinadas situaciones, por ejemplo, en una bacteriemia, cuando uno tiene que tener certeza de que el germen se elimine. Ustedes van a ver, a grandes rasgos, miren, cuando ustedes se ponen a estudiar antibióticos, es sumamente complejo hasta que ustedes con la práctica empiezan a entender qué antibiótico ponen y para qué. Esto que yo encontré como agruparlos de una determinada manera, a mí personalmente me fue muy práctico para poder pensar después qué es lo que yo quiero tratar. Cuando uno quiere cubrir gérmenes pocos, gram positivos, que en general son los gérmenes que infectan o colonizan o contaminan la piel, usted va a elegir, que son todos esos que les puse ahí para que los vean, el Staphylo, el Strepto, el Tantal pneumoniae con Epiógenes, los Enterococos fecalis o Faecium. Ustedes van a ver que los que son sensibles los pueden tratar con cefalosporina de primera generación, con tetraciclinas, con macrólidos, básicamente con esos antibióticos comunes ustedes los matan. Ahora, hay un cierto grupo de estos gérmenes pocos gram positivos en donde son resistentes, y en ese caso ustedes van a tener que usar sí o sí la banco. Está la tigecyclina como opción, la clindamicina, el cotrimoxazol, que es lo mismo que decir trimestoprim sulfametoxazol, como selección en el caso de que crean que son resistentes, ¿sí? En el caso de los bacilos gram negativos, que son todos esos que ustedes ven ahí, los más conocidos, la Escherichia coli, la Klebsiella, el proteo, la pseudomonas. Profe, ¿puede por favor un poco volver hacia atrás y le puedo sacar foto? Igualmente después esto le queda compartido, quédate tranquilo. Ok. Esto les queda, no te preocupes. Pero para que ustedes entiendan esta forma de agruparlos, a mí me parece muy, muy sencilla. Ustedes ven, vuelvo un poquito por las dudas. Cuando ustedes tienen cocos gram positivos, si ustedes creen que son sensibles, o sea, que vienen de la casa, que no tienen ningún factor de riesgo, que no estuvieron internados, que no hicieron antibióticos previos, esos antibióticos son de opción. Cuando tenemos otros factores donde vamos a pensar que el germen va a ser resistente, que actualmente estamos viendo que la prevalencia de, por ejemplo, de Staphylo metr en la comunidad es altísima, prácticamente no se utiliza la cefaloxina como primera opción, salvo que tengamos la certeza que es un estreptococo. Pero en general usamos para los gérmenes resistentes de la comunidad, que sería clindamicina o cotrimoxazol. Volviendo a los gram negativos, lo mismo. Cuando usted cree que son sensibles, las quinolonas todas son de buena utilidad, los aminoglucósidos, la cefalosporina de tercera generación. Cuando son resistentes, tenemos también algunas quinolonas que también pueden ser útiles, la cefalosporina de tercera y cuarta, y los carbapenems, con el astronam, que también formaría parte de ese grupo de beta-lactámicos. Y el colistin también como resistente. Cuando ustedes tienen que tratar los dos, ya sean cocos gram positivos o bacilos gram negativos, porque piensan que puede haber un poco de cada cosa, ustedes pueden usar las penicilinas en general, las aminospenicilinas, las uridopenicilinas, que es el piperacillin tazobactam, los carbapenems, el Bactrim, el cotrimoxazol, las quinolonas, ¿sí? En este caso, ustedes tienen que este grupo de antibióticos te trata tanto cocos positivos como bacilos gram negativos. Entonces, cuando ustedes tienen dudas de una cosa u otra, en vez de poner doble antibiótico, pueden usar este grupo de fármacos. ¿Cuándo quieren tratar anaerobios? Algo que yo, generalmente cuando les daba el taller, siempre lo hacíamos de juego, saber qué quiero tratar me va a servir a mí a elegir qué antibiótico voy a poner. Esto es un proceso que ahora no quiero que se abrumen con el tema, sino que de a poquito van a ir poniéndose cancheros en qué usan en cada situación. No se pongan tan autoexigentes con las dosis, porque al día de hoy, que yo después de muchos años de médica, algunos antibióticos tengo que ir y mirarlos,
para eso están las guías, para eso están los archivitos para ir buscando las dosis, pero lo importante sí es saber qué antibiótico le voy a elegir. Eso va sabiendo qué germen es el que lo produce y qué antibiótico lo mata. Para los anaerobios, las penicilinas a altas dosis sirven muy bien. El piperacilina tazobactam, los de penicilina, los carbapenem, la clinga y el metro. 5 antibióticos, que son un montón de variantes en cada uno de ellos, pero que 5 en general son los que nos va a servir para tratar anaerobios en el caso que creamos que están participando en la infección. Rapidito, para que ustedes vean los efectos adversos más importantes de cada grupo de antibióticos. A modo de memoria, ustedes fíjense que todos te pueden dar alergia y te pueden dar efectos gastrointestinales, todos. Después de ahí, alguno tiene alguna que otra variante, pero cuando ustedes le preguntan efectos adversos, cuando ustedes tienen que rendir, salvo algunas cosas puntuales que se tienen que acordar, en general todos terminan dando alergias o te terminan dando vómitos, diarrea, dolor abdominal. Perdón. Bien, dentro de los betalactámicos, como les decía, los más importantes son las reacciones alérgicas. Recuerden que puede haber reacción cruzada, puede haber reacciones alérgicas graves y en general es un grupo muy amplio. También es verdad que muchos vienen y te dicen yo soy alérgico a la penicilina y estuvieron tomando amoxicilina sin problema, entonces siempre las reacciones alérgicas pueden ser sobreestimadas, sobre todo en determinado momento, y hay veces que se le atribuye alergia al antibiótico cuando en realidad fue otra cosa lo que lo generó. Entonces siempre es de buena práctica, en el caso que uno necesite sí o sí usar betalactámicos, que hacer las pruebas de sensibilización. Respecto a los aminoglucósidos, ya saben que te pueden dar ototoxicidad, nefrotoxicidad, bloqueo neuromuscular, la banco, son muy parecidos a los aminoglucósidos, te pueden dar nefrotoxicidad, te puede dar reacciones de hipersensibilidad y sobre todo lo que se llama la reacción de hombre rojo, que es como una descarga que el paciente se pone rojo y empieza que le pica todo, que le molesta. Eso se da cuando se pasa rápido, entonces cuando uno indica vancomicina, sí o sí tiene que indicarla diluida lenta, más de 2 horas. La clinda, sobre todo, da reacciones de hipersensibilidad e intolerancia digestiva. Las quinolonas, tenés algunos reportes que han generado alteraciones en el sistema nervioso central y puede afectar el cartílago de crecimiento, entonces está contraindicado usar quinolonas. En general, por debajo de los 16 años no se dan, y en algunos casos también a partir de los 21, en algunos casos se espera hasta que cierre la metáfase de crecimiento para evitar que tenga trastornos en el cartílago de crecimiento. Las sulfonamidas, que está el grupo del cotrimoxazol, acá te puede dar discrasias sanguíneas. Recuerdan que el mecanismo era inhibir la síntesis de ácido fólico. El ácido fólico, si recuerdan, interviene en el desarrollo de todas las células, sobre todo las células hematopoyéticas. Entonces ustedes van a ver que puede haber anemia, leucopenia, plaquetopenia secundaria a las sulfonamidas. Te puede dar reacciones de hipersensibilidad que suelen ser bastante significativas. Te puede dar también hepatitis, pero básicamente las cuestiones de las discrasias sanguíneas son las más a controlar. Las tetraciclinas también tienen muchos efectos, sobre todo reacciones de hipersensibilidad, te puede dar intolerancia digestiva, también te pueden dar discrasias sanguíneas. Las tetraciclinas no se pueden dar durante el embarazo o en los chicos, en el caso también hay que tener precaución porque te produce como se fijan los depósitos de calcio, sobre todo en los huesos y en los dientes, y te puede dar manchas que esto después quedan para el resto del tiempo. Los macrólidos en sí te pueden dar intolerancia digestiva, reacciones de hipersensibilidad y te pueden prolongar el QT, sobre todo la eritromicina. ¿Sí? Pantallazo rapidito como para que más o menos lo tengan en vista. Pasando ahora sí a lo que es la aplicación práctica de estos antibióticos, que después los leen, los mastican, los practican y vamos a ver cómo los aplicamos cuando nos juntemos de vuelta a charlar de estos temas. Arrancando con un tema muy importante que no puede pasar desapercibido, es el tratamiento de la neumonía. Yo sé que ya lo ven con los neumos, un poco de neumonía, tratamiento en sí, pero yo me enfoco en cómo le indicamos el tratamiento, ¿sí? Usted una neumonía la viene a diagnosticar por una imagen nueva, ya sea en la placa de tórax o en la tomografía. Fíjense qué hermoso broncograma aéreo ven en esta tomografía, divinísimo. Y si ustedes quieren, se los puedo marcar acá también cómo se ve el broncograma aéreo. ¿Tá? Ustedes ven una imagen nueva con broncograma aéreo, es neumonía hasta que se demuestre lo contrario. Obviamente, con una sospecha clínica, un infiltrado radiológico puede demorar hasta un mes en irse,
y si ustedes tienen una sospecha clínica aguda, va a ser neumonía. Importante diferenciar si esa neumonía la trae de la casa, si esa neumonía está asociada se considera como intrahospitalaria. En el caso que es intrahospitalaria, ustedes tienen que cubrir otro tipo de gérmenes que no son los de la comunidad. Entonces ustedes van a pensar en gérmenes más resistentes cuando empieza con el cuadro de neumonía después de 2 días de que está internado o hace menos de 2 semanas que se fue de alta. Si pasa eso, hay que cubrir gérmenes resistentes porque es algún germen que estaba dentro. Lo primero que hacen cuando ven un paciente con neumonía, que lo diagnosticaron por imágenes, que lo sospechan, es calcularle los scores de riesgo. Los scores de riesgo son 2, en general los que usamos. Uno es el FINE y el otro es el CUR65. Calculo que ese ya lo habrán escuchado nombrar. El FINE es bastante molesto porque ustedes verán que son un montón de puntos, entonces en la práctica de la toma de decisiones uno no es lo más habitual que se siente a calcular y a sumar más 10, más 30, dependiendo si tiene enfermedad hepática o no, dependiendo de la presión sistólica, la temperatura, dependiendo el sodio que tiene, la glucosa, pero obviamente ustedes van a ver que son muchos más parámetros a incluir, van a sumar o restar, dependiendo de lo que les dicen los números, y van a determinar un determinado número. Esa puntuación les va a determinar el riesgo de muerte 30 días. Entonces, si ustedes tienen un riesgo de muerte clase 4 o clase 5, ya hablamos de casi un 10% de mortalidad a los 30 días, este paciente lo tienen que internar. Y el tratamiento va a ser de internación. En el caso del CUR65, ustedes van a ver ahí, yo les comparto la cita, en general, lo que estamos manejando últimamente, con lo que es la guía de las recomendaciones de la SAI del 2015, que en el cuadrito ese que les recorté dice 90 miligramos de cilitro de urea, pero que en el trabajo que está publicado de donde sale el curso en sí, que es de la revista Tórax de 2003, el valor que ponen es de 42 miligramos de cilitro. Entonces, ese por ahí es un error que amerita que se los aclare. Entonces ustedes dividen, dependiendo de lo que suma, si tiene confusión, si tiene elevada la urea, si tiene más de 30 respiratoria, si tiene menos de 90 de sistólica, menos de 60 de diastólica, o si tiene más de 65 años, van sumando puntos. Si el paciente tiene nada de puntos, nada, si le da antibiótico se va a la casa. Si el paciente tiene un punto, y ese punto solamente porque tiene más de 65 años, también se lo puede mandar a la casa. En este caso, como es un paciente ya más de 65 años, lo que recomienda esta guía es que lo saturen, le ponen el saturómetro, si el paciente satura menos de 90, se interna, por más de que tenga un solo punto. En el caso del grupo 2, que ya suma 2 puntos, cualquiera sea la combinación, 2 puntos, se interna en sala general, ya cuando tiene entre 3 y 5 puntos, lo van a internar en UTI. Dependiendo de dónde se interne, ustedes van a elegir el esquema antibiótico, obviamente basado en los gérmenes que creen que generan la infección. Los gérmenes más a la cabeza, obviamente, es el neumococo, la streptoneumonía, seguido por el Haemophilus influenza, que es importante. El tercer lugar está el Staphylococcus aureus, el Mycoplasma con la clamidia, que son los gérmenes que se considerarían como atípicos porque son intracelulares, los virus, la pseudomonas y las enterobacterias. Comentario cada uno de estos, ustedes van a ver que el Haemophilus influenza es muy importante tenerlo como contemplación en los pacientes que son tabaquistas o poco. El Haemophilus tiene una alta cantidad de productor de beta-lactamasa, entonces uno trata de usarlo con el clavulánico agregado para evitar resistencia o falla terapéutica, sobre todo en pacientes EPOC. Ustedes van a ver que la clamidia del Mycoplasma, es más frecuente en adultos jóvenes. Los virus suelen tener esa respuesta bifásica. La respuesta bifásica se refiere a que hacen como un periodo de agudo, mejoran y después agregan como el cuadro de neumonía. Entonces, esa doble respuesta haría pensar a favor de que es algo viral. La pseudomonas obviamente no se piensa en todo el mundo, se piensa en los que tienen predisposición, que tienen bronquiectasia, fibrosis quística, que tuvieron con corticoides o que hicieron mucho tratamiento por otra cosa. Lo mismo que las enterobacterias. No es lo habitual hacer una neumonía por un bacilo gram negativo. Esto sí es frecuente en aquellas personas que están institucionalizadas, que son etilistas o que tienen comorbilidad. Esas cuestiones son importantes pensarlas porque va a la selección del antibiótico que yo voy a elegir para tratar. Como comentario les comento acá, ustedes van a ver ahí 2 placas. Una que tiene una neumonía divina con un blog precioso y el otro que tiene una neumonía que por ahí, tiene unos infiltrados medio inespecíficos que no podemos decir que tiene un blog neumónico. Esa diferencia entre típica y atípica
Eso era muy común hacerlo antes, pero habitualmente no tiene mucha utilidad porque la radiografía en sí es bastante poco sensible para diagnosticar porque está todo muy superpuesto, porque la técnica tiene que ser muy buena, porque determinadas cuestiones hacen de que se preste mucha cantidad de falsos positivos o falsos negativos. Entonces, diferenciar por la radiografía qué esquema antibiótico pongo y en sí decir si esto es por gérmenes atípicos, que serían clamidia y micoplasma o virus, y no es un neumococo, sería un poco errado. Entonces ya no se utilizaría. Ustedes van a ver que en el tratamiento empírico ambulatorio, un paciente que dijimos que no tenía ningún factor de riesgo, que tiene menos de 65 años, nada, yo le doy amoxicilina solo, porque lo que quiero tratar es el neumococo, es el hemófilo a lo sumo y es el estáfilo de la comunidad. Con la amoxicilina me sobra. 1 gramo cada 12 horas, suficiente. Obviamente, si sumamos factores de riesgo, podemos sumarle la amoxicilina clavulánico, por ejemplo. Tiene más de 65 años, o tiene menos, pero tiene comorbilidades, por ejemplo, esta vaquista, lo recomendado es darle la amoxicilina con clavulánico. Cada 12 horas, vía oral, se va a la casa. En el caso que sea alérgico, podemos usar la claritro o podemos usar las quinolonas, que en este caso tratamos de evitarlo por el riesgo de resistencia que pueden generar. Todo paciente que nos lo manda ambulatorio, es importante a las 48 horas controlarlo para ver que esté respondiendo bien y que no se haya complicado. En el caso de que ustedes decidan internarlo en la sala general, porque por los SCOR les determinó que el paciente necesitaba internación, van a elegir 2 opciones. O ponen solamente el ampicilina, por ejemplo, porque lo internaron, porque el paciente tenía vomitaba la amoxicilina clavulánico no lo toleraba, por la intolerancia oral, deciden internarlo y bueno, pueden seguir con ampicilina sulbactam sola. Ahora, si ustedes lo internan porque en realidad tiene mayor gravedad de la que uno creía que podía manejarse ambulatorio, lo recomendado es cubrir con los 2 antibióticos. ¿Por qué se le ponen los 2? Porque cubren distintos tipos de gérmenes. Ustedes van a cubrir con la ampicilina sulbactam el neumococo, pueden cubrir el isamese, el Staphylococcus medicina sensible, pueden cubrir la hemófilus, pero no van a cubrir ni el micoplasma ni la clamidia. Entonces, en ese caso, la claritromicina les amplía el espectro. Sumado a que tiene algún que otro beneficio inmunomodulador. En algunos casos, hay algunos trabajos que hablan de que tiene un efecto extra, no solo como antibiótico ampliando el espectro, sino que tendrían como un efecto inmunomodulador agregado. Obviamente, si son alérgicos, tienen las otras alternativas, siempre como segunda opción. En el caso que ustedes sospechen una neumonía aspirativa, es importante tener en cuenta que para que uno haga una neumonía por broncoaspiración, las neumonías por broncoaspiración generalmente son del lado derecho, en la base derecha, porque se produce porque el bronquio fuente derecho está más rectificado, entonces cuando uno hace una broncoaspiración donde se traga gérmenes, se aspira gérmenes, suelen decantar en la zona donde caen más fácil. Y en este caso, como puede haber comprometidos gérmenes de la boca, donde suele haber gérmenes anaerobios, tenemos que ampliar la cobertura. Entonces, si podemos usar el ampicilbactam, como les dije, sí, el ampicilbactam sirve. El tema es que la dosis que se recomienda para tratar con dosis anaerobia, estamos hablando de dosis máxima de ampicilina sulbactam, no de 1,5 gramos cada 6, sino de 3 gramos cada 6. Es el doble de la dosis. O la otra le agregan algún otro antibiótico para cubrir anaerobios. En el caso que ustedes tengan que determinar cuánto tiempo lo tratan al paciente, lo que se recomienda es eso. Mínimo 5 a 7 días. Tenés que esperar 2 días después que se estabilizó, o sea, vos esperás que tuvo 24 horas estable, 2 días más y suspendés, ¿sí? Mínimo 5. Ustedes van a ver que hay trabajos que hablan incluso de tratar hasta 3 días y se vio que no había diferencia con tratarlo 7 o 10. Entonces, la tendencia actual es se está viendo que uno tiene mayor beneficio con menos efectos adversos sin perjuicio en el pronóstico y en la respuesta total. Entonces ustedes van a ver, ahí les dejo las citas si después lo quieren leer, en donde todos esos estudios ven que está acortando cada vez más la duración de los tratamientos. Entonces fíjense que una neumonía con un bloque neumónico, la persona estuvo 24 horas estable, a las 48 horas se suspende, chau, 5 días de antibiótico y tratamos una neumonía. En el caso que un paciente ustedes lo ingresan y lo van a internar en terapia intensiva, que es un paciente ya de mayor gravedad, ustedes van a ver que van a hacer el mismo esquema. No van a ser distintos los gérmenes, sino que por determinadas comorbilidades el paciente está más grave. Pero el antibiótico es lo mismo, porque los bichos son lo mismo, a menos que ustedes sospechen que tienen una pseudomonas.
Si tiene una pseudomonas, ahí van a ver en recuadrito cuáles son los factores de riesgo, que son los mismos que les comenté antes. La dosis para tratar pseudomonas, obviamente ya tenemos que usar gérmenes de mayor espectro. Estamos hablando de la piperacillina surfactans o de cefepime. En el caso que ustedes sospechen que tiene un Staphylococcus multisegino resistente, que son esos los factores de riesgo por los cuales ustedes van a sospechar que el paciente puede tener un SABR, o porque la neumonía está cavitada, o porque tiene hemóptisis, o porque es adicto a drogas endovenosas, o porque está asociado a una infección en la piel. En ese caso sí o sí tienen que agregarle vancomicina al esquema previo, no es solo vancomicina, ampicillin más vancomicina, ¿sí? Obviamente pueden ponerle clinda o pueden ponerle linezolid como otras alternativas para tratar el SABR. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa que no entiendan, después los reven y se los anotan y los charlamos y los discutimos juntos, porque esto es por ahí bastante pesado hacerlo así, pero cuando ustedes lo van a aplicar es mucho más práctico. Les hago un poquito ahora, les paso de neumonía a EPOC reboizado. Cuando vamos a hablar de EPOC reboizado, uno se basa en básicamente que el paciente empeora los síntomas que venía de base. Un paciente que ya viene con un diagnóstico de EPOC, un paciente que puede ser enfisematoso o bronquítico crónico, pero que tiene síntomas. Miren qué hermosas bullas que les encontré para que vean. Ese es un pulmón con claro enfisema. Un paciente que viene de base, ya sea porque no se conoce, no está tratado, o porque viene tratado y tiene una reboización, ustedes ya tienen un EPOC reboizado. Salió la guía GOLD 2021, está para que la vean, no es muy distinta a la 2020, está en inglés todavía la 2021, la 2020 no sé si está en español, pero se entiende fácil, o sea, si la quieren leer, está muy sencilla. Ustedes van a ver que la etiología probable de los pacientes que tienen EPOC, siempre yo les arranco con lo mismo. Piensen qué etiología es para ver qué tratamiento pongo. Lo que dice la guía GOLD, que la mayoría de las exacerbaciones de EPOC son virales. ¿Qué virus? El rinovirus, el que causa la gripe común. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo le doy antibiótico a un paciente que tiene EPOC? Gran pregunta. Lo que recomienda la guía GOLD es que ustedes vean 3 síntomas más importantes, que son los que se consideran los síntomas, la tríada Antonisen. Uno es que tiene aumento de la disnea, la otra es que tiene aumento del volumen del esputo, porque es un paciente que habitualmente tiene expectoración, pero bueno, él te dice, mira, tengo mucho más catarro de lo que tenía, y la otra es que se le puso purulento. La jerarquía se le da al esputo purulento. Si un paciente tiene un EPOC y tiene uno de los 3 síntomas más el esputo purulento, uno va a considerar que el paciente está con una sobreinfección bacteriana. Acá van a ver un trabajo que les encontré que está, en realidad es la cita de la guía GOLD, donde tiene una sensibilidad del 94% con un 77% de especificidad de que el esputo, cuando está purulento, sea bacteriano. ¿Tá? Entonces eso a nosotros nos da el aval para decir, mira, tiene esputo purulento, yo le pongo antibióticos, por más de que en la radiografía no tenga neumonía, por ejemplo. Es un EPOC reboizado, que sería las veces tipo una bronquitis crónica. La diferencia entre bronquitis crónica, EPOC, neumonía, chicos, es un tema es complicado. En realidad, si vos tenés el blog divino, bárbaro, tenés una neumonía. Pero hay veces que una neumonía no se ve del todo bien, el paciente puede no tener semiología, en un paciente EPOC vas a tener fenómenos broncoconstructivos, entonces escucharle rales crepitantes divinos no lo va, es difícil de escuchar. Entonces ustedes se van a basar en esto. Está reboizado, tiene esputo purulento, bárbaro, yo le pongo antibiótico. En la guía ustedes van a ver que habla de la PCR, de la procalcitonina, que todavía está en evaluación, que serían estudios de sangre que uno se saca y te determina si vos tenés procalcitonina o PCR alta, diría que es bacteriano. Entonces, bueno, tengo un aval más para ponerle antibióticos. Pero todavía no está validado como para que tener la certeza de que si no tengo PCR alta no le pongo antibióticos. Entonces todavía eso queda de lado. ¿Qué antibióticos le van a poner? Vamos a tratar los gérmenes respiratorios. Obviamente muy parecido a lo que tratábamos en la neumonía. Lo único que hay que tener acá es la precaución de que tenemos que tratar el Haemophilus, que dijimos que tenía una alta posibilidad de producir beta-lactamasa. Entonces sí o sí le tenemos que poner el clavulanio. Lo otro es usar los macrólidos, las tetraciclinas y la levoflox. Duración del tratamiento muy parecido a la neumonía, 5 a 7 días, dependiendo obviamente de la evolución clínica. ¿Alguna duda respecto a POC? ¿No? Genial.
infección de piel y partes blandas. Acá, ¿cuáles son los gérmenes que yo más creo que tengo que tratar? Staphylococcus aureus. Los gérmenes coco positivos, o el Staphylo aureus o los estreptococos, ya sea piógenes o epidermidis, ¿sí? Cualquiera de la rama son los más comunes. Bien, cuando uno va a tratar a un paciente que tiene infección de piel y partes blandas, como les decía que evaluábamos en la neumonía, el score de gravedad, acá similar. Van a ver casos, si tiene síntomas leves, tiene síntomas moderados, que tienen más extensión de la infección y además agrega fiebre, o si ya es grave, en el paciente además de fiebre tiene signos de sepsis. Sepsis, recuerden, definición de SIRS, sepsis, shock séptico. Esas definiciones son importantes que las manejen porque obviamente vamos a estar hablando de distintas cuestiones. Acá, si el paciente está séptico, obviamente el esquema y el tratamiento que uno le va a dar es distinto. Los gérmenes que van a cubrir fueron los que ya les digo recién. Yo ahí les comparto la cita donde yo saco estas recomendaciones. Me parece muy cómodo la Antibiotic App, que es una aplicación gratuita que le hicieron la Sociedad Argentina de Infectos, varias sociedades en sí, pero la que está la de Infectos, que le da el aval, donde ustedes van a ver que tienen actualizadas las recomendaciones de antibióticos y a su vez bien abajo, tienen el link de donde pueden acceder a la bibliografía de donde sale la recomendación. Entonces realmente es muy práctica. Está todo en español y está todo con los antibióticos disponibles acá, entonces eso les va a ser de utilidad. Divide las infecciones de partes blandas en 3 partes. Primero, las no supuradas, que son la celulitis o la erisipela, que son las más comunes. Si uno tiene, obviamente, una erisipela, que la erisipela la diferenciamos de la celulitis clínicamente, en donde tiene el borde dibujado a lápiz, sobreelevada, con tendencia a ampollar. El paciente no tiene ningún factor de riesgo. Uno tiene casi la certeza que es un estreptococo. ¿Le puedo poner penicilina? ¿Le puede poner cidifalexina? Sí le puede poner. Ahora, con la gran cantidad de Staphylometis de la comunidad que tenemos, sumado a los pacientes en general no son muy adherentes, que no lo va a poder controlar en la mayoría de las 48 horas. Entonces, uno generalmente la primera elección es la clindamicina al día de hoy. Ahí les puse las dosis para que las vean, pero se lo pueden buscar. La otra alternativa es el cotrimoxazol, el metroprim sulfametoxazol, más la amoxicilina. O le ponen clinda o le combinan los otros dos. ¿Sí? En el caso que esté supurado, que está en una colección que sospecha que tiene pus, en ese caso siempre, lo primero, antes de tocar con antibióticos, toman cultivo. Después le ponen el antibiótico que quieran, total, una vez que esté el cultivo en marcha, ajustan a los 48 horas según la sensibilidad. En ese caso, empíricamente le van a poner cotrimoxazol directamente, o como segunda alternativa pueden poner clindamicina o minoxidil. ¿Sí? Cuando ustedes repasen el esquema de antibióticos que les conté al principio, van a ver que estos tratan todos los cocos positivos, ya sean sensibles o resistentes. En el caso que confirman, porque el cultivo les tiene que es un samese, le ponen cefalexina. Obviamente, si tenemos una infección de piel y partes grandes grave, en donde tiene repercusión sistémica, el paciente está séptico, no podemos probar con otro tipo de antibióticos. Vamos a arrancar directamente con la vancomicina. Si por la vancomicina no se puede utilizar, utilizamos el cotrimoxazol. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? 5 días. Hasta que la mejoría clínica es evidente, 5 días mínimo se suspende. ¿Sí? ¿Puede ser más tiempo? Puede ser más tiempo, sobre todo cuando son infecciones en miembros, en donde por ahí tiene asociado algún grado de insuficiencia venosa o insuficiencia vascular, en donde no hay una buena llegada de antibióticos, entonces por ahí puede ser un poco más de tiempo. Pero en general, una celulitis común con 5 días estamos perfectos. ¿Qué cosas además le van a hacer del antibiótico? 50% antibiótico, 50% reposo. El paciente tiene que tener el miembro sobrelevado. Le pueden colaborar con el hielo. El hielo en sí puede ayudar aparte como un efecto antiinflamatorio, porque esto duele. Es importante cuidar la piel, porque esta piel que primero está bien edematizada, después cuando uno empieza con el antibiótico y con el mismo reposo, tiende a retraer y esa piel se reseca, se resquebraja y puede ser a su vez puerta de entrada para mayores infecciones. Entonces, lo ideal es que esté bien humectada. En el caso que haya infecciones a repetición, ustedes van a ver que está indicada la decolonización. Se puede hacer también el diagnóstico de que el paciente está colonizado con el hisopado nasal para ver si está colonizado por SAMR, pero la decolonización es bastante sencilla y solemos hacerlo cuando se repiten.
Para tener un control de la evolución, cuando ustedes lo van a controlar al paciente, es importante que lo marquen, ¿sí? Porque ustedes van a ver, si tienen una erisipela divina con el borde dibujado, bárbaro, pero en general el borde de la celulitis es muy inespecífico, entonces uno hace una línea alrededor con un filtro indeleble y a las 48 horas lo controla y se queda tranquilo si no se sobrepasó el borde, quiere decir que con eso estuvimos con adecuado tratamiento. Mención aparte dentro de lo que es infección de piel y partes blandas son los pies diabéticos. A ver, el mundo del pie diabético, fíjense que hay gente que estudia pie exclusivamente y en los diabéticos más todavía. Ustedes van a ver que se suman un montón de complicaciones posibles. El paciente tiene neuropatía, el paciente tiene vasculopatía, el paciente tiene disautonomía, por lo tanto tiene mal funcionamiento de la sudoración, tiene piel reseca, entonces es un pie puntualmente complicado de manejar. Entonces ustedes van a ver que tienen la clasificación clínica que depende de la cantidad de manifestaciones que tenga y la extensión en profundidad, si es leve, moderado o severa, pues lo leen tranquilos, pero fíjense que una infección en un diabético, una infección severa es aquella infección que le produce leucocitosis y hiperglucemia, que en los diabéticos es algo muy común que todo el proceso infeccioso lo descompense. Si es la celulitis es lo suficientemente severa como para descompensar su diabetes, se considera severa. Y siempre es preferible exagerar un poco con el diabético porque siempre tiene mucha más chance de complicarse, sobre todo si no tiene un buen control metabólico. ¿Qué gérmenes vamos a cubrir acá? Acá no es solo piel, le dije, es un paciente complicado. En el caso que sea una infección superficial, una infección aguda, porque se tuvo una lesión en piel y nada, lleva días, obviamente los gérmenes van a ser los pocos positivos que tratamos en todo el mundo. Ya cuando pasamos más tiempo, que son úlceras, que se prolongan en un tiempo en donde tenemos que tratar las infecciones más complejas, ya esto es polimicrobiana. En hasta un 80% de los casos tenés gérmenes de todo tipo, tanto anaerobios como cocos como bacilo. Entonces la cobertura tiene que ser amplia. ¿Qué recomiendo? Ustedes van a ver, si la úlcera es superficial, pueden arrancar con el Bactrim con la clinda, con el cotrimoxazol, Bactrim es la marca comercial, con el cotrimoxazol, la clindamicina, como hacíamos con cualquier infección de piel y partes blandas no supurada. En el caso, obviamente, que es una infección moderada, que es más profunda, que tiene más tiempo, tenemos que combinar. Entonces ahí combinamos cosas que traten cocos positivos con que traten bacilos gram negativos. Y a su vez, si sospechamos anaerobios, le agregamos o no le agregamos clinómetro. Por lo tanto, es un arte. El esquema que habitualmente se usa es combinar ciprofloxacina con clindamicina, porque tiene fácil mejor posología. Si no, puedes usar ciproamoxilobulánico o pueden usarle ciprometro. La combinación de eso después lo van a ver dependiendo de la tolerancia y lo van a depender dependiendo de lo que ustedes vayan haciendo en su experiencia. Pero esas son las combinaciones que generalmente usamos. Cuando hay compromiso sistémico no nos podemos obviar obviamente un paciente que está internado y en este caso vamos a combinar la vancomicina, en donde la dosis es la máxima, y piperacillinato azobactam o imipenem con o sin clinda cubriendo anaerobios. Si el imipenem tiene una buena cobertura antianaerobia, obviamente la clinda hace un efecto extra. ¿Cuánto tiempo se trata? La úlcera superficial no tratamos solo 5 días, como dijimos en la población general. Ya pasamos a 10 a 14. Cuando la úlcera es profunda, son 2 a 3 semanas, y ya cuando hay compromiso sistémico vas viendo según la evolución. Hay veces que si tenés compromiso óseo ni hablar, si hay una infección con compromiso óseo podemos tratar hasta 6 a 8 semanas, controlando con negativización de los reactantes de fase aguda. Ya eso es más complejo, no es de manejo habitual, es algo que lo maneja ya más bien un infectólogo, pero para que tengan una idea. Con respecto a piel y partes blandas, yo creo que ya los saturé demasiado. Vamos a abordar el último tema, que sería las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias, ustedes van a ver que el germen es más común, o sea, pasamos de las neumonías que teníamos generalmente eran cocos positivos, digo bien, algunos bacilos, estaban los atípicos. Pasamos por la piel, que es cocos positivos. Pasamos por el pie diabético, que es mezcla, positivos y gram negativos. Y ahora vamos a las infecciones urinarias, donde a la cabeza, ¿quiénes van? El bacilo gram negativo. ¿Cuál es el tope de gama donde sí o sí hay que tratar? La Escherichia coli. En la mayoría de los casos es el germen productor, y tiene una hermosa foto de la Escherichia coli para que vean. El año pasado
se publicó el último consenso de la Intersociedad de Infección Urinaria, que fue recopilación de datos en donde está incluido, hay reporte de Santa Fe, así que es bastante fiable lo recolectado. Las recomendaciones que yo les voy a dar son basadas en este consenso, que actualizan el que era el 2007 me parece que era el último que estábamos trabajando, pero este está bastante actualizado y dice cosas bastante distintas. Como mencioné antes de meterme con las infecciones urinarias, les hago esta mención de la bacteriuria sintomática. Siempre que uno va a buscar algo para tratar es porque considera que le va a dar algún beneficio al paciente. Ustedes van a ver que la bacteriuria sintomática es un urocultivo positivo a una sola bacteria en individuos que no tienen síntomas, o sea, ya partimos de que no había que haberle tomado el urocultivo a un paciente que no tenía síntomas, pero bueno, ustedes se encuentran con un urocultivo a un paciente sin síntomas, con un recuento de más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias. En el caso que sea una mujer van a necesitar 2, y en el caso que sea un hombre van a necesitar, con uno solo ya es suficiente para hacer una bacteriuria sintomática. Ahora, ¿cuándo se trata? Solamente en 2 circunstancias. Si la mujer está embarazada, porque se demostró que puede producir amenaza de prematura de parto, se busca la bacteriuria en las embarazadas, y en el caso que vayan a hacerse un procedimiento urológico, donde hay riesgo de que se rompa la mucosa, entonces podría haber posibilidad de pasaje de bacterias a la sangre. En esas 2 situaciones se recomienda el tratamiento. Buscás, le pedís el uro y lo tratás. Si no, no se trata porque no tiene ningún tipo de beneficio. En general, lo que se divide está la infección urinaria baja, que es la que tiene los síntomas irritativos de disuria, polaquiuria, que uno tiene urgencia miccional, que te duele con hematuria, pero sin fiebre. Y después tenés la ITU alta que agregás el dolor lumbar, tenés fiebre y te puede dar muchas náuseas y vómitos por la cercanía que tiene la inflamación del riñón, toda la que es la parte del plexo y demás, te genera como un estado nauseoso desagradable que muchas veces se confunde con algo digestivo. Ustedes tienen síntomas, ya sea de la ITU baja o la ITU alta, y ven el sedimento. El sedimento es patológico, tienen más de 10 leucocitos por campo, están habilitados a darle tratamiento. En el caso de que sospechen que tenga una ITU alta, que el paciente tiene fiebre, o que tiene una infección urinaria complicada, porque viene sondado, o porque en determinadas circunstancias, van a ver si tiene más de 10 unidades formadoras de colonia y tiene síntomas, ya es una infección urinaria, y obviamente si tiene más unidades formadoras de colonia, aumentan la especificidad, pero tiene menos sensibilidad. Entonces, con 10 a la 4 sería suficiente. Igualmente, insisto, ustedes tienen síntomas de un segmento patológico y arrancan con antibióticos. Si sospechan que la infección puede ser complicada, por ejemplo, que tiene infecciones urinarias a repetición o que ya hizo tratamiento con otra cosa, les juntan cultivo para ajustarlo. Los cultivos en general demora 48 horas. O sea, le arrancan el antibiótico, a las 48 horas lo controlan con el resultado y le ajustan según la sensibilidad. Es bastante sencillo. Hemocultivos solamente lo van a pedir cuando la infección urinaria es complicada. Si no, no tiene ningún aporte, porque ustedes van a tratar el germen de la orina. Las pielonefritis en general se asocian con bacteriemia en un altísimo porcentaje de casos. Entonces no les va a dar ningún dato extra el hecho de tener un hemocultivo. Sí, distinto es cuando las infecciones urinarias son complicadas, por ejemplo, por litiasis. Si ustedes tienen un lito que está bloqueando la llegada de gérmenes a la orina, pueden tener el rescate a través de sangre y no a partir de orina. Entonces, por ahí puede haber esas diferencias. ¿Cuál es el tratamiento que se recomienda? El tratamiento que se recomienda para la infección urinaria baja no complicada actualmente es la nitrofurantoína y la cefalexina. Como alternativa, la fofomicina, 3 gramos única dosis. ¿Está? Bastante sencillito, pocos días, fofomicina. En el caso que haya una infección urinaria alta, si la paciente no está complicada y se va a mandar a la casa, le pueden dar ciclo. Poner cefixima, 1 dosis al día, o ceftriaxona intramuscular, 1 gramo al día. Obviamente, si no dosis, pero cefixima ya está para evitar la invasión. En el caso que se interne, lo que se recomienda es la ceftriaxona, o la cefazolina o la amicacina. ¿Cuánto se trata? Si el paciente está haciendo quinolonas o amica son 7 días, si hace más son 10 días. Los otros antibióticos son 10 días. En el caso de los hombres, ustedes van a ver que la ITU baja es parecido, nada más que en vez de tratar los 5, los van a tratar 7 días. En el caso de las pielonefritis, acá también incluimos sobre todo la cipro,
está la ceftriaxona, está la mica, pero la ciprofloxacina serían las de recomendación ambulatoria. La duración del tratamiento es lo mismo, quinolona 7, resto 10 días. Comentario aparte, lleva la prostatitis aguda en aquellos pacientes que tienen síntomas prostáticos o que tienen infecciones urinarias a repetición, en donde sí o sí necesitamos tratarlo con ceftriaxona Ongenta porque tiene muy buena llegada al tejido pancreático, y después lo rotamos a ciprobacterina o fosfomicina por el beneficio de la llegada que tienen en la glándula. Obviamente el tratamiento de una prostatitis aguda no va a poder ser ni 7 ni 10 días, va a tener que ser de 2 a 4 semanas. ¿Sí? Cuando uno va tratando a un paciente con infección urinaria, a las 72 horas el paciente tiene que dejar de hacer fiebre. Si continúa sintomático o con fiebre, fíjense qué hermosos abscesos renales que ven ahí, van a tener que descartarlo con alguna imagen, ya sea por eco o por tomo. Van a tener que descartar que tenga un absceso renal o prostático, que tenga anomalías urológicas o que el paciente esté obstruido. ¿Sí? Es mucha información, yo sé, no desesperen. Traten de leer las guías que yo más o menos les estoy comentando, revean el seminario las veces que sean necesarias. Yo voy a tratar de que lo tengan disponible lo más rápido que se pueda, y lo volvemos a discutir el viernes. Creo que tienen la clase de consulta conmigo, así yo les traigo unos casitos clínicos y ustedes trabajan con los casos que yo les propongo. ¿Sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Están? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿la consulta desde el viernes es a las 19 horas? Sí. Ah, bueno, Esa gracias. es obligatoria, ¿saben? Esa sí van a tener que estar. Y van a tener que estar y con la cámara prendida, o sea que pónganse las pilas. Esto ustedes lo van a poder ver, o sea, no hay problema, pero para la del viernes esa tiene carácter evaluatorio, o sea que yo voy a necesitar que no solo estén presentes, sino que estén con todas las luces y que participen, ¿sí? Yo no voy a tratar nada distinto de lo que yo les conté ahora, que por ahí son muchos datos, son muchos antibióticos, son cosas demasiadas como para darlas